nosotros saber que tenemos libros poéticos y sapiensales. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede decir cuáles son los libros poéticos y sapiensales? Son 5 en total. ¿No se lo saben? Bueno, vamos a la diapositiva. Libros poéticos y sapiensales. Estos se encuentran en la misma categoría, porque en los 5 libros tenemos poesía hebrea. La siguiente. Ahí están. Los libros sapiensales son Job, son Proverbios y son Eclesiastés. ¿Qué se refiere a sapiensales? ¿Quién sabe? Cuando digo que son sapiensales, ¿a qué se refiere? ¿Nadie sabe? De sabiduría, exactamente. Cuando hablamos que estos libros son sapiensales, se refiere a que son libros de sabiduría. Y los libros poéticos como tal son Salmos y Cantar de los Cantares. Sin embargo, en los 5 libros encontramos poesía hebrea. ¿Sale? En los 5 libros encontramos poesía hebrea. Pero también en toda la Biblia vamos a encontrar libros, incluso en el Nuevo Testamento, donde hay porciones de poesía hebrea. Vamos a la siguiente. ¿En qué otros libros encontramos poesía hebrea? En todos estos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Abdías, Jueces, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Lamentaciones. En el Pentateuco encontramos el famoso canto de Moisés. El canto de Moisés es un canto que es poesía hebrea. En libros históricos, el canto de Ana. En el Nuevo Testamento también encontramos esta porción donde también es poesía hebrea. Es decir, la poesía hebrea no solamente está en el Antiguo Testamento, también encontramos porciones en el Nuevo Testamento y también encontramos esta poesía hebrea en diferentes libros, mayormente del Antiguo Testamento. ¿Sale? Para que usted vaya aprendiendo. Hoy vamos a aprender un tema que se llama figuras de lenguaje. Figuras de lenguaje. Y en la poesía hebrea, estas figuras de lenguaje tienen un significado y un entendimiento que usted tiene que aprender como estudiante de la Biblia. Vamos a la siguiente. El primer término que quiero que usted aprenda el día de hoy se llama antropomorfismo. Avanza, porfa. Antropomorfismo. Y ahí viene su significado. Es atribuir características, acciones y emociones humanas a Dios. Eso es el antropomorfismo. ¿Por qué es importante que usted sepa eso? Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Es decir, en la Biblia nosotros vamos a ver a Dios con partes humanas, pero Dios es espíritu. Dios no tiene partes humanas. ¿Para qué entonces nosotros tenemos una Biblia que tiene rasgos humanos o emociones humanas en Dios? Para poder nosotros comprender o entender algo de Dios. Pero Dios es espíritu. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Eso lo dice Juan 4:24. Dice ahí Salmos 14:2, que es el ejemplo que quiero que ustedes vean. Tuyo es el ¿qué? El brazo potente. Fuerte es tu mano exaltada, tu diestra. El brazo y la mano es un antropomorfismo. ¿Sale? Porque está describiendo o le está atribuyendo a Dios una característica humana. Alguien que busque Salmos 89:13 y Números 6:25. Entonces son términos que usted tiene que ir conociendo como estudiante de la Biblia. El antropomorfismo es darle o atribuirle a Dios características, emociones y acciones humanas.
Son términos que por supuesto van a venir en el examen. Le voy a preguntar qué es el antropomorfismo y me va a tener que dar un ejemplo bíblico por lo menos. Salmos 89:13, ¿qué dice? Ah, ese fue el que leí, que fue el ejemplo. Busquen Salmos 14:2 y Números 6:25. ¿Qué se le está atribuyendo a Dios ahí? Una acción humana de mirar. Jehová miró. Es un antropomorfismo. ¿Por qué? Porque se le está atribuyendo a Dios la acción de mirar, como si fuera una persona. Se le atribuye como si tuviera ojos y se le atribuye la acción de mirar. Es un antropomorfismo. Número 6:25, ¿quién lo tiene? ¿Cuál es el antropomorfismo ahí? Rostro. Siempre que usted va en la escritura, cuando dice Jesús, yo soy la puerta, ¿cuál es el antropomorfismo? ¿Es una puerta? Pero es un antropomorfismo, es decir, que se le atribuye la característica para referirse a que Jesús es la única entrada. Cuando veamos ahorita un ejemplo de interpretación, ¿para qué me sirve esto a mí? Para no tomar literal que Jesús es una puerta, sino que Jesús es una entrada, ¿sí me entienden? O sea, esa es la interpretación. ¿Qué es el antropomorfismo? ¿Quién me dice? Sin leer. ¿Qué es? ¿Atribuirle a qué? ¿Atribuirle a Dios qué? Acciones, características del hombre. Vamos con la siguiente. Antropopatismo. No se me vaya a confundir con el antropomorfismo. Fíjese lo que es el antropopatismo. Atribuye a Dios emociones o pasiones humanas para dar a conocer cómo se siente Dios, para ayudar a entenderlo. Búsquenme Amós 5:21, Éxodo 20:5 y Jeremías 31:30. Uno de estos es el ejemplo, pero no me acuerdo cuál es, pero uno de estos es el ejemplo. Ahí el ejemplo dice, aborrecí. ¿Eso qué es? ¿El aborrecer qué es? ¿Qué? Un sentimiento, una emoción. Se le está atribuyendo a Dios la emoción de aborrecer. Dice, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Dios le está hablando al pueblo de Israel, por supuesto. ¿Qué dice Amós 5:21? Amós 5:21, ¿qué dice? Amós 5:21, ¿qué dice? ¿Nadie lo ha encontrado? Búsquenlo. Es ese. Ese es el ejemplo, Amós 5:21, Éxodo 20:5 y Jeremías 31:20. Alguien que no haya leído, por favor ayúdeme a leer. Salud. Éxodo 20:5. Éxodo 20:5, ¿quién lo tiene? En ese pasaje, ¿cuál es el antropopatismo? ¿Cuál es? Celoso y ¿qué más? Fuerte fuerte no es antropopatismo, ¿qué es? Antropomorfismo, se le está atribuyendo algo del ser humano como una fortaleza. El antropopatismo es la emoción, es celoso, ¿sale? Jeremías 31:20.
Ahí hay por lo menos 3 antropopatismos. ¿Cuáles son? Se conmovió, se deleitó también, ¿no? Dice que se deleitó. Y las entrañas tienen que ver con el ser humano, ¿no? Pero tiene que ver con las emociones también, ¿cierto? Entonces, usted tiene que ir aprendiendo a identificar estas figuras de lenguaje, porque ahorita que veamos el ejemplo de interpretación de manera práctica, usted se va a dar cuenta cómo muchas veces el no conocer este tipo de términos, usted lo va a llevar a una mala interpretación de la escritura. ¿Qué es el antropopatismo, Anaí? Sin leer. ¿Qué es? Atribuir emociones, pasiones, sentimientos humanos a Dios. No se compliquen, es atribuir emociones, sentimientos, pasiones humanas para poder entenderlo un poco. ¿Qué es el antropomorfismo, hermana Marta? ¿Atribuir qué? Características del ser humano a Dios. ¿Sale? Entonces, unos emociones y otros son características humanas. Vamos a ver otro tema que se llama paralelismos. Vamos a la siguiente. ¿Alguien había estudiado esto en su vida? Bueno, esto regularmente son temas que se dan en seminario o licenciatura, hermanos. O sea, eso no se da en cualquier iglesia. No se da, de verdad. Aprovechen las clases, tipos de paralelismos. Vamos al primero, que se llama paralelismo sinónimo. Ponga atención. Este paralelismo, la segunda línea refuerza o repite el sentido del primer verso. Son 2 líneas, escuche bien, son 2 líneas y la segunda línea refuerza o dice con otras palabras lo mismo de la primera. ¿Sí se entiende? Son 2 líneas y la segunda línea refuerza o repite lo mismo en el mismo sentido, con otras palabras, lo de la primera. ¿Sí lo entendieron, hermanos, o lo repito? El primer ejemplo es este. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Esa es la primera porción. Y lumbrera a mi camino. Se está diciendo lo mismo, pero en diferentes palabras, ¿entienden? Reforzando lo que dice arriba. O sea, el sentido de estas dos estrofas, se puede decir, de estas 2 secciones, es lo mismo, pero la segunda refuerza lo que está diciendo arriba. ¿Sí entienden? Con diferentes palabras, pero está en el mismo sentido. Segundo ejemplo, Salmos 25, 4. Fíjense, este es mucho más claro. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, muéstrame, enséñame tus sendas. ¿Es lo mismo? Es el mismo sentido totalmente. Enséñame tus sendas, muéstrame tus caminos. Está diciendo lo mismo. Y la segunda línea tiene el propósito de reforzar lo que dice la primera. ¿Sí, Chío? Paralelismo. De hecho, la palabra sinónimo, ¿qué significa sinónimo? Entonces esto tiene un sentido. Paralelismo sinónimo. Espero que lo voy a pasar después las diapositivas para que usted lo dijera, con mucha más calma. Vamos al siguiente. Paralelismo antitético. Que no se le vuele la cabeza, hermanos. Escuchen ahí, antitético. Anti es como el contrario. Vean el significado. Compara 2 líneas, pero en contraste. Y vamos a analizar este ejemplo. Póngale mucha atención. Ponga toda su atención en esto. Lo voy a leer y usted siga leyendo la pantalla. Porque los rectos habitarán en la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Esta es la primera línea. Y escuche la línea cómo es contraria a lo que dice la primera, pero están conectadas. Vea. Mas los impíos serán ¿qué? Cortados de la tierra.
y los prevaricadores serán desarraigados de la tierra. Está hablando de la tierra. Las palabras que yo subrayo, que es los rectos habitarán, es lo contrario a los impíos serán cortados. ¿Sí se dan cuenta? Los justos habitan y los impíos, que son los pecadores, ¿serán qué? ¿Ven cómo es lo contrario? Vamos a la segunda parte. Y los perfectos permanecerán en ella. Y los prevaricadores, que también son pecadores, ¿serán qué? Note el contraste entre permanecer y desarraigar. ¿Sí? El antitético es lo contrario. De hecho, la palabra antitético viene de la palabra contrario, anti. Como lo son los antivillanos, es porque es el contrario, ¿no? El anti. ¿Sí entienden qué es el paralelismo antitético? Yo ahorita les voy a mostrar de qué le sirve, porque a lo mejor no dicen, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? Vamos a ver. Y les voy a volar la cabeza un poquito a casi, yo creo que a la mayoría, porque muchos leemos un versículo donde decimos, es más, no solamente lo leemos, sino lo oramos como una promesa, y no es una promesa. Y si usted se va a decir, ¿cómo cree? Pero precisamente en el ejemplo que les voy a dar, va a ser el resultado de que usted entienda para qué sirven los paralelismos. Vamos al siguiente paralelismo, que es el sintético. A ver, escuchen lo que voy a decir. Este paralelismo, el segundo verso añade información al primero. Completa el pensamiento que se empezó a expresar en el primero. Es decir, el segundo verso completa la idea del primero, pero estos dos versos están conectados con la misma idea. No se contradicen como en el antitético, no son sinónimos tampoco, sino que el segundo verso completa la idea. Quiere decir que el segundo verso tiene la misma idea, la misma intención del primer verso. ¿Sí me entienden? Y en particular, en este quiero que usted ponga mucha atención, porque el ejemplo bíblico que vamos a ver ahorita es precisamente el ejemplo que vamos a ver para mostrar el propósito de los paralelismos. ¿Qué dice ahí? Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está completando el nada me faltará con el hecho de que Dios es tu pastor. Si Dios es tu pastor, ¿te va a faltar algo? ¿Se dan cuenta cómo nada me faltará? Completa la idea de que Jehová, de que el Señor es nuestro pastor. Aunque Jehová es mi pastor, no te está diciendo literalmente que eso significa, pero nosotros entendemos que el hecho de que Dios sea nuestro pastor implica que nada nos va a faltar. ¿Sí? Segundo ejemplo, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Noten cómo está esta parte completando lo primero. Si usted dejara solamente la primera parte sola, no tendría ni sentido. La segunda parte está completando la primera y están conectadas en una sola idea. ¿Así se entiende? Hermana Blanca, préndame las luces, por favor. Y hermana Blanca, ¿sí se entiende este paralelismo o no lo entienden? ¿Quién no lo entiende? ¿Este está complicado? Bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo donde quiero mostrar más cómo sobre todo entiendo que es complicado porque nunca habían visto términos de este tipo. Sobre todo más para los nuevos. Seguramente dicen, ¿y esto de qué, con qué se come? ¿Para qué es? Y vamos a ver un ejemplo muy... Vamos a ver un ejemplo que le he llamado errores de interpretación.
es que yo estoy hablando a ellos. Y aquí es donde quiero que pongan toda su atención. Dejen todo lo que están haciendo. Vamos a la siguiente. Aquí me equivoqué en el Salmo porque ese es de otro, pero usted conoce este pasaje que está en Isaías. Búsquelo por ahí en Isaías, ahorita les digo cuál es. Isaías 1 me parece. Todos han escuchado este pasaje, ¿cierto? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es poesía hebrea. Isaías 53, y nada más identifíquenme en qué versículo está, por favor. Creo que está en el 1 o en el 5, por ahí. Pero vean el pasaje, la parte de naranja, el 5, 1.5, Isaías 1.5. Pongan atención a lo que les voy a decir. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En el contexto de toda la cruz, cuando Jesús muere en la cruz, Él murió. ¿Cuál fue la principal razón de que Jesús muriera? ¿Sanarnos físicamente o darnos eternidad al perdonar nuestros pecados? ¿Qué era lo que? Eternidad. Las luces, por favor. Este pasaje en su contexto, habla de eso, de que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Sí? ¿Sí es claro? Ponme ya el ejemplo, por favor. ¿Cuál es el énfasis de este pasaje? ¿Es espiritual o es físico? ¿A qué apunta? ¿A lo espiritual? ¿A lo físico? No, a lo espiritual. Estamos hablando de que Jesús murió por nuestros pecados. Ese es el énfasis de la cruz. Y luego dice, la segunda parte, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Escuchen. Este es un paralelismo sintético. La segunda estrofa completa la idea de arriba. Quiere decir que lo que está abajo está conectado con la primera estrofa. Si lo de la parte de arriba habla de lo espiritual, cuando dice que por su llaga fuimos curados, ¿habla de lo espiritual o habla de lo físico? De acuerdo a que yo entiendo que es un paralelismo sintético. Cuando dice que fuimos curados nosotros, ¿habla de una enfermedad física del hombre o habla de la enfermedad espiritual? Cuando usted y yo oramos diciendo, Señor, por tu llaga fuimos curados, usted y yo lo hacemos usando este versículo para la sanidad física. Pregunto, ¿es correcto de acuerdo a que este es un paralelismo sintético? No habla de la enfermedad física, hermanos. ¿Cuántos han dicho este versículo para hablar de alguien que está enfermo? ¿De qué nos sirve entonces conocer los paralelismos? Para la interpretación. Si yo ubico que este es un paralelismo sintético y que la segunda estrofa o la segunda línea completa la idea de arriba y que la de arriba de alguna manera es la que gobierna la de abajo, lo que viene abajo está determinado por lo que dice arriba. ¿Sí me entienden? Si de arriba, y cuando hablamos del contexto de Isaías, de todo Isaías, que habla de Jesucristo, sus sufrimientos y que fue la cruz para morir por nuestros pecados, que le fueron imputados nuestros pecados, se le fueron dados. No fue por una enfermedad. Jesús no murió para sanarnos físicamente. La peor enfermedad del hombre no es la física, es la espiritual. Y es el pecado con el cual él nace. Vuelvo y repito. Cuando leemos este versículo, ¿estamos hablando de cuestión física o de cuestión espiritual? ¿Y cuántas veces lo hemos ocupado para decir, para orar por sanidad? Esto no tiene que ver con sanidad física, hermanos. No tiene que ver nada con sanidad física. ¿Por qué?
Porque alguien que nunca ha estudiado la escritura de esta manera, obviamente lo toma literal. Y cuando habla del cuerpo, cuando habla de esta curación, no está hablando de una curación física, está hablando de una espiritual. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado. Lea todo Isaías, se habla del pecado, habla de esta muerte sustitutiva de Jesús por el pecado. Entonces este pasaje no se refiere a lo físico. ¿Se dan cuenta cómo nos equivocamos al orar? E incluso al interpretar, incluso al poder nosotros incluso transmitir un mensaje a alguien más. Y esto pasa porque no simplemente no hemos orado, no hemos estudiado, perdón. Esto es un lenguaje poético. ¿Qué nos tenía enfermo? ¿Algo físico o algo espiritual? De acuerdo a este pasaje. ¿Cuál es el gran mal de la humanidad? ¿Físico o espiritual? Y este pasaje, ¿a qué nos está llevando? ¿Fuimos curados de qué? Del pecado. No habla del cuerpo, no habla de enfermedad física. Este pasaje no hace referencia al cuerpo humano y a ningún tipo de enfermedad física. ¿Estás de acuerdo? Ahora, hay otros pasajes que nos pueden hablar de la sanidad física y que son muy claros, pero esto recuerde que es poesía hebrea, y la poesía hebrea tiene una forma de interpretarse. ¿Cómo yo interpreto correctamente un pasaje? Cuando yo comienzo a estudiar los términos que tienen que ver con la poesía hebrea. Todos hemos orado ese pasaje en algún momento mal, todos, y más los que llevan tiempo. Porque los que llevan más años son los que oran, Señor, y cuando oramos por enfermedades de los hermanos, por tus llagas fuimos curados. Obviamente hay un desconocimiento de la Escritura. Vamos al siguiente ejemplo. Isaías 5:6. Voy a leerlo y usted ahorita le voy a preguntar qué está analizando. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dios le está hablando por medio de Isaías al pueblo de Israel. Desde la planta del pie hasta la cabeza, ¿hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga? ¿No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite? Pregunto, ¿está hablando de un cuerpo o está hablando de una condición espiritual a la cual Israel había caído por la idolatría? ¿De qué está hablando? No tiene nada que ver con el físico. ¿Y se da cuenta que si usted lo lee así, usted lo relaciona con un cuerpo? Porque aquí está hablando de todo el pueblo de Israel. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está hablando literal de una llaga podrida, está hablando de una condición espiritual en la cual en este pasaje Dios le reclama por la idolatría y su pecado. Había una enfermedad espiritual, no era física. ¿Se dan cuenta entonces por qué es importante entender que conocer ciertos términos? Porque al momento de yo interpretarlo, de yo enseñarlo, si yo no conozco esto, yo voy a poder asegurar que, o voy a poder pensar que estoy hablando de una cuestión física y no espiritual. ¿Es importante conocer esto? Eso te va a cambiar la forma de orar, te va a cambiar la forma de enseñar, te va a cambiar la forma de ver la palabra. Cuando usted y yo empezamos a estudiar esto, es como entrar a otro nivel de profundidad de la Escritura fuera del superficial. Entras a otro punto donde no todos entran. Salmos 32:3, ¿me puedes poner el versículo? Y pregunto, ¿se envejecieron los huesos? ¿Los huesos estaban viejitos? ¿Qué es eso entonces?
una condición espiritual. No está hablando de que a alguien se le envejecen los huesos. Y si usted lee esto, a lo mejor piensa en huesos, piensa en el cuerpo de manera automática, pero no está entendiendo que esto tiene un significado espiritual, no físico. ¿Sí o no? Salmos y bueno, los libros poéticos y sapiensales están llenos de esto, lleno totalmente de poesía hebrea. Y entonces eso nos lleva a nosotros a que cuando usted lee salmos, usted tiene que comenzar a leer salmos desde otra perspectiva, no de la normal o de la superficial. Por eso es importante que usted vaya conociendo los términos que vamos a ir aprendiendo en esta y la otra clase, para que nosotros podamos realmente darle una buena interpretación a la Escritura. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que entonces tiene un impacto conocer esto al momento de yo predicar aquí? Totalmente. Y al momento de que usted enseña, al momento de que usted lo entienda para su propia vida, usted lo va a entender de otra manera, mucho más profunda, que alguien que simplemente lee y dice, pues los huesos, pues pienso en huesos, no sé cómo se envejecen, pero yo creo que algo pasa dentro de mí. Es una condición espiritual. Y vamos a interpretar este pasaje. No, yo les voy a preguntar y usted me dice la interpretación de este pasaje. Para ti, Gaby, ¿qué representa o qué entiendes cuando el salmista dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día? ¿Tú qué entiendes de esto? ¿De qué está hablando? ¿Qué tipo de condición espiritual puedes pensar que está hablando? Suena bien, tiene coherencia. Hermana Lulú, ¿usted qué entiende por este pasaje? 32:3. Ponme desde el versículo 1, por favor. Y en su Biblia dice al inicio, la dicha del perdón, bueno, la dicha del perdón, Salmo de David, masquil. Masquil es un término que se ocupa en los salmos, pero que son palabras que tienen que ver con notas musicales. Y luego les enseñaré eso. Son términos. Si usted lee el título, ¿a qué? Vamos a leer, lea el título y le vamos a leer del versículo 1 al 2 hasta el 3. Y escuche bien, porque eso le va a dar a usted la interpretación correcta. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vamos a leer hasta el versículo 4. De hecho, todo está conectado. Porque el día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Selah es otra expresión musical que se ocupa en la poesía. Eran momentos, bueno, ese es otro tema, pero son expresiones que usted va a ver en los salmos. De acuerdo a estos 5 versículos que acabo de leer, 4 versículos, cuando se está... ¿Quién escribió el Salmo? David. ¿Cuál es el tema central de este pasaje? El perdón. Por dentro. Te vas pudriendo por dentro, te vas secando. Este pasaje en particular tiene varios sentidos, pero uno es ese, que cuando tú te callas tu pecado, ¿qué te está pasando por dentro?
Te estás carcomiendo por dentro. Pero también habla de otro tema importante que es el perdón. ¿Qué hace la falta de perdón dentro de uno? Lo mismo. Te carcome. No estás feliz, porque la falta de perdón, hermanos, es una lepra espiritual interna. Por eso nosotros siempre les hemos aconsejado, he dado ejemplos de mi propia vida, a lo mejor los he cansado con mi propio ejemplo que cada rato pongo, pero entender la falta de perdón, el no aplicarla, usted tiene veneno dentro de usted, hermano. Una persona que no perdona, por dentro se está envejeciendo espiritualmente, lo está secando, lo está mermando. Por eso tiene que perdonar. A quien sea, hermano, deje, suelte, libérese. Entonces, si nos enfocamos al versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Puede ser aquí por dos motivos que se envejecieron sus huesos: por el pecado y por el perdón. Si usted lee ahora este pasaje tal vez completo, ya tiene la idea de que está hablando, y tiene la idea de que este pasaje no apunta a nada físico, Esto es espiritual, esto es interno. ¿Será importante que yo conozca entonces términos para poder interpretar esto? Por supuesto, porque si no, usted, hermano, no solamente lo va a entender mal, lo va a enseñar mal. Alguien le puede preguntar y usted le va a explicar algo que no tiene nada que ver. Imagínense si comenzáramos a tomar salmos completos de los que usted ha leído y usted ha malinterpretado totalmente, no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Está hablando de cosas físicas cuando son espirituales, y está hablando de cosas espirituales cuando son físicas. Porque podemos invertir el orden, ¿no? Usted está diciendo, no, el cuerpo, la mente, y habla de cosas físicas, pero está hablando de algo espiritual, no está hablando de la mente ni del cuerpo, y viceversa, ¿no? En ese sentido, qué importante es yo conocer las figuras del lenguaje. ¿Es importante? Tarea. La próxima semana usted va a agarrar un salmo, el que usted quiera, y va a encontrar paralelismo, sintético, antitético, va a encontrar antropopatismo. De un salmo va a encontrar todo lo que vimos hoy. Me va a poner el salmo, si lo quiere imprimir está bien, si lo quiere escribir, y a un lado va a poner con una flechita y va a subrayarme, va a encerrar antropopatismo. Y yo voy a ver si realmente lo que está subrayando es un antropopatismo. Va a ponerme una flechita y va a decir, este es paralelismo sintético. Va a ponerme la primera línea de un color, la segunda línea de otro color, para yo saber que la segunda línea están completando la primera. O sea, va a ser un análisis de un salmo. Y nos falta ver nada más un término, que es el último término que vamos a ver el día de hoy. Puede haberlo de un salmo, puede hacerlo de proverbios. Es más fácil en salmos, porque en salmos usted va a encontrar casi todos los elementos que vimos hoy. Vamos bien, me quedan 10 minutos. Vamos a ver un ejemplo para que usted pueda entender lo que va a hacer. Vamos al Salmo 23, que es tan conocidísimo. ¿Es el que iba a hacer? No, pues es el más conocido. Y este ya no lo puede hacer, por supuesto. Vamos a tomarnos 5 minutos para analizar este. Y usted mismo va a ir diciendo, pónmelo en la pantalla. Van a poner el dron y usted siga en su clase. Ahorita subes con él, Leo, también allá arriba. Y se lo haces desde hasta allá atrás, porque vamos a grabar unas tomas. Ponme el Salmo 23, por favor. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese ya lo vimos. ¿Eso qué es? Eso es
Eso lo acabamos de ver. Paralelismo sintético. La segunda idea completa la primera idea. ¿Sale? La segunda idea completa la primera idea. Vamos al segundo versículo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En el versículo 4, pon el 4. ¿Qué encontramos en el versículo 4? ¿Está hablando literalmente de un valle o está hablando de una condición espiritual? ¿Qué representa ese valle? Este versículo, bueno, este pasaje puede representar algo espiritual, pero también representa una prueba física, ¿están de acuerdo? No solamente algo espiritual, una condición. La persona que está en un valle es porque está pasando a lo mejor soledad, desánimo, algo interno. Pero también puede representar a alguien que está pasando una enfermedad, un conflicto en el matrimonio, un problema con los hijos. ¿Qué figuras de lenguaje tenemos aquí en este versículo 4? ¿Qué tipo de paralelismo tenemos aquí? Yo encuentro el sintético, porque la primera parte completa la segunda. ¿Sí o no? ¿Sí es el sintético? Ponme la diapositiva del paralelismo sintético, por favor. Eso no es una mosca, ¿eh? ¿Qué dice el paralelismo sintético? El segundo verso añade información al primero, es decir, completa el pensamiento que se comenzó a expresar en el primero. En el versículo 4 de Salmos, ¿qué tenemos? ¿Sintético? Sintético, ¿no? ¿Qué más encontramos en ese pasaje? ¿Será que hay un antropopatismo? ¿Habla de Dios? Creo. ¿Qué es el antropomorfismo? Atribuir a Dios características humanas. Aquí no está hablando de Dios, está hablando de una situación o de una condición espiritual. Entonces, su análisis de su salmo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar un salmo y va a encontrar todos los elementos que vimos hoy. Y ya nomás nos falta uno, que es la última diapositiva, que dice personificación. Personificación. La personificación es atribuir a cosas inanimadas características humanas, ya sean cualidades o acciones. Salmo 114:3 dice ahí, el mar lo vio. ¿El mar puede ver? El mar es una cosa inanimada. El mar no puede ver, el mar no puede sentir. Cuando dice que el mar vio, eso se llama personificación. Segundo ejemplo, Romanos 5:14, ese está en Proverbios, donde habla de la sabiduría. Dice, la sabiduría clama en las calles. Pregunto, ¿la sabiduría habla? Es una cosa inanimada. Alza su voz en las plazas. ¿La sabiduría grita? ¿Cómo se le llama ese término? Personificación. Es darle a cosas inanimadas acciones o cualidades humanas. Si yo digo, la silla está gritando, es una personificación. La silla puede gritar. Romanos 5:14, ponme el versículo. Este tipo de términos los encontramos en diferentes partes de la Escritura. Romanos 5:14, perdón.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahí se le está dando a la muerte una personificación como si fuera rey. Está diciendo que la muerte reinó. La muerte puede reinar físicamente. Es una personificación donde a la muerte se le da esta posición de que reina. Entonces la personificación atribuye a cosas inanimadas características humanas, ya sean cualidades o acciones. Todos estos términos que son el lenguaje figurado, usted va a encontrar un salmo. Le recomiendo que tome un salmo y comience a analizar todo el salmo y encuentre todo lo que vimos hoy. Todos los elementos los tiene que encontrar, porque si hay, a lo mejor si en un salmo no encuentra algún elemento, busque otro salmo, otra porción de Proverbios, donde me diga, aquí está. No está acá, pero aquí está el antropopatismo, aquí está el paralelismo, aquí está la personificación. Obviamente Salmos 23 ya no lo puede agarrar, ¿verdad? Entonces, para recordar que vimos hoy, vimos lo que es antropomorfismo, antropopatismo, vimos los tipos de paralelismos, que es paralelismo sinónimo, antitético, sintético. Vimos un error de interpretación cuando no conocemos los paralelismos, y vimos que es la personificación. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos. 6 conceptos que tiene que encontrar en un salmo. Si en un salmo no encuentra todos, busque otro salmo, busque un proverbio, porque ¿cuál es la idea de este ejercicio? Que usted puede ir identificando las figuras del lenguaje en las escrituras. Sobre todo los va a encontrar en los libros poéticos o sapiensales. ¿Cuáles son? Hermano Carlos, dígame los libros poéticos y sapiensales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ese es el orden. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ahí son los principales. Pero también dijimos que hay otras partes de la escritura donde usted puede encontrar figuras de lenguaje y donde usted puede encontrar otros términos de los que aprendimos hoy. Pero para más fácil, no se complique, vaya a Salmos. ¿Sale? Vaya a Salmos y póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Se les hizo